capítulo 55, reflexionando sobre el futuro. Decir que Kevin le dio mucho a Aether para pensar después de que hablaron por última vez sería insuficiente. Ella ya había comenzado a cuestionarse qué era exactamente y qué se esperaba que hiciera incluso después de que su transformación se hubiera completado, mientras que muchos otros ponis parecían más contentos con los roles que habían asumido al comenzar esta nueva comunidad. Primero había intentado ayudar como lo haría cualquier pony terrestre, ya que parecía tener la fuerza que los demás exhibían, pero no tenía impulso para labrar la tierra o manejar la tierra. La tierra no le habló como lo hizo para los otros ponis terrestres. Incluso cuando Kevin había insinuado que ella podría ser algo único, ni siquiera fue para ayudar a sus compañeros ponis. Eso había comenzado su interrogatorio. No ayudó que a menudo le gustara pasar las primeras noches en compañía de la familia Tanner, e incluso algunos de ellos comenzaban a cuestionar las circunstancias detrás de estos cambios. Hizo que la situación de Aether pareciera menos clara, e incluso el sueño que recibió la noche antes de solicitar su ayuda y explicar lo que sucedería no había resuelto realmente el problema básico, aparte de darle un nombre a lo que era, un pony de cristal. Había aceptado ayudar, por supuesto. Tal como le había dicho a Kevin, había dedicado su vida a ayudar a las personas. ¿Qué diferencia hizo si eran ponis o humanos? En sus días como asistente de Kevin, ni siquiera habría considerado negarse a ayudar a las personas simplemente por su color de piel. Esto no parecía diferente. Sin embargo, no pudo evitar sentirse un poco asustada. Le habían asegurado que esto no dolería, pero donde no entendía completamente exactamente lo que iba a suceder, era un gran desconocido con el que lidiar. Estaba agradecida cuando sus amigos se pararon cerca de ella para pedirle apoyo. Solo Carol se mantuvo alejada de la deferencia por la seguridad de su potro nonato, pero incluso entonces le dijeron que probablemente no lo habría lastimado. Había deseado tener otro pony de cristal a su lado, pero el único otro en la comunidad había sido reubicado temporalmente para ayudar en la distribución del contraataque. Se les dijo aproximadamente cuándo comenzaría, por lo tanto, cuando sucedió, fue casi literalmente un rayo de la nada. Aether apenas vio la magia entrante a tiempo, disparándose hacia ella con tanta velocidad y ferocidad que dudó de haber podido apartarse del camino si hubiera sabido que se acercaba o que estaba en la mentalidad de desahogarse en el último momento. Esperaba algún tipo de ruido, como un estallido atronador o un rayo. En cambio, todo lo que escuchó fue el jadeo colectivo de los ponis a su alrededor. Sintió algo parecido a lo que sucedió cuando Sarah la abrazó antes de que se transformaran por completo, una sensación de poder o energía fluyó a través de ella, pero enormemente magnificada. Por la forma en que se le había descrito, ella era simplemente un punto de relevo, una forma de distribuir la cura para Eds en un área amplia y proyectarla al próximo pony de cristal. Los ojos de Aether de repente se abrieron de par en par, y ella se sintió más ligera. Pronto no pudo sentir sus cascos tocar el suelo, pero esto no la alarmó. Estaba demasiado fascinada por lo que sentía en su cuerpo y lo que veía en su cabeza. La energía que fluía a través de ella ya no era solo una cifra. Tenía un propósito y un significado que ella podía sentir. No era como algunos unicornios lo entendían como runas y hechizos. Fue mucho más básico que eso. Ella sintió algo en la periferia de una construcción que no tenía palabras. Un tejido, o un tapiz, o tal vez de eso hablaban los físicos cuando mencionaban cosas como la espuma cuántica. Cualquiera que sea la explicación, la magia que fluía a través de ella era parte de eso, y podía sentir otra magia en gran abundancia más allá de eso. Aether no entendía bien sus habilidades para saber exactamente qué era esa magia, solo que podía alcanzarla y atraerla hacia sí misma. Sintió la ardiente necesidad de hacer precisamente eso. Aumentaría la magia vertiéndose en ella que ahora buscaba escapar. Ella podría impulsarlo. Eso tuvo que ser bueno. Se sintió bien. El hechizo salió de ella en una cúpula de luz que se alejó de ella tan rápido que ya estaba en el límite no oficial de la comunidad antes de que pudiera verlo bien. Sin embargo, eso era solo una parte de la magia que aún estaba dentro de ella. Ella canalizó un poco más de esa magia distante y desconocida en sí misma y en el arco de luz que se disparó desde ella y casi hacia el horizonte antes de que supiera lo que estaba sucediendo.
Y casi tan pronto como comenzó, terminó. Sus cascos se encontraron con el suelo, y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Solo entonces escuchó los vítores de sus compañeros ponis, al menos aquellos que no la rodeaban de inmediato, ya que estaban demasiado ocupados mirándola con asombro. Eater giró la cabeza. Más ponis detrás de ellos comenzaron a jadear y mirar también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eater, dijo una de sus amigas en voz baja y asombrada. Mírate a ti misma. Eater estiró el cuello y se quedó sin palabras. Como si hubiera sufrido otra transformación, ahora se parecía mucho más a lo que su nombre sugería. Ella vivía cristal, brillante, brillante y brillante. La luz del sol se reflejó a través de ella, arrojando docenas de pequeños arcoíris por el suelo y sobre el pelaje de los otros ponis. «Te ves increíble», gritó alguien, y un coro de acuerdo se levantó a su alrededor cuando salieron de su conmoción inicial. Eater movió su cola, esparciendo aún más arcoíris en el suelo. Levantó un casco y lo examinó. La luz también se reprodujo en una pantalla prismática. Bob dio un paso adelante. Se suponía que eso iba a pasar, Eater. Eater siguió mirando su casco mientras respondía. No estoy segura. Creo que sí. Ella dejó el casco y miró a Bob. Sin embargo, creo que esto es de naturaleza temporal. Bob sonrió. Aún así, se ve bien. Eater se volvió para mirarlo. Funcionó. Lo hice bien. Vi más cúpulas de luz apagadas en la distancia, explicó Bob. Así que parece que está funcionando. Supongo que esto significa que no habrá más humanos convirtiéndose en ponis. A Eater le habían dicho que este era el medio por el cual esperaban curar el AIDS en aquellos que aún no se habían transformado, pero escucharlo y hacerlo pesaba de manera diferente en su mente. Ella había usado algún tipo de nuevo talento para propagar una cura mundial. Ella solo podría haber soñado con hacer algo tan críticamente importante cuando era una enfermera humana. Bob, pareces saber más sobre magia que cualquier pony, dijo Eater, su voz teñida de desesperación. Algo me sucedió, y no me refiero solo al abrigo nuevo brillante. Algo que hice ayudó a esto directamente. No fui solo un relevo. Bob hizo una pausa. No creo que sepa lo suficiente sobre magia para hablar inteligentemente sobre eso. ¿Qué pasó? Fue como si hubiera encontrado algún otro tipo de magia por ahí y la traje y, bueno, la cambié de alguna manera. Tal vez deberías hablar con Kevin cuando regrese, dijo Bob. Él podría ponerte en contacto con un pony que pueda hablarte sobre esto. Realmente lo espero, esto es importante para mí, dijo Eater. He estado luchando con lo que se supone que debo hacer ahora. Tal vez esto me dé algún tipo de pista. Siempre ha hecho lo que puede, así que estoy seguro de que podrá hacer algo por ti. Sarah se acercó a ella. Estoy seguro de que entenderás esto. Eater estiró el cuello y miró las ancas de Sarah. Ya veo que ya lo has hecho. Sarah sonrió levemente. Sobre sus ancas estaba su cutie mark, una jarra de cerámica con una grieta en el costado y parcialmente enterrada en tierra. En realidad ya lo tenía resuelto, pero no me había dado cuenta hasta hace poco. Eater miró la cutie mark de Sarah por otro momento. Se rumoreaba que conseguir uno de ellos era una especie de paso final, que la transformación no estaría realmente completa sin él. Los ponis parecían sentir la necesidad de adquirir uno, aunque variaba en términos de cuán inflexibles eran al respecto. Algunos parecían no preocuparse en absoluto, prefirieron tomarse su tiempo para determinar dónde residían sus talentos. Eater podía considerarse entre ellos ahora. Ya no tenía prisa por entender qué sería de ella. Ella quería opciones. Sentir que una cutie marca ahora, sentía, lo cerraría a ella. Ver el gran espectáculo de luces antes había sido un buen descanso en la rutina, pero no había aliviado a Henry de su carga de trabajo. Todavía quedaba mucho por hacer para lograr que el asentamiento pudiera sostenerse en algo más que plantas, flores y pastos nativos. Después de que su transformación se completó, Henry pudo sentir la misma conexión con la tierra que sus compañeros ponis terrestres. Con un poco de concentración, incluso podía hacer crecer los brotes, aunque no con el mismo aplomo que su padre, que en ese momento parecía ser el mejor en cualquiera de ellos.
hacer que le explicara exactamente cómo había sucedido todo y escuchar cómo su mente había estado enredada con cosas cambiadas solo en su propia cabeza. Ella todavía tenía que ayudar con todo lo demás. La corriente que su hermana y la otra Pegaso habían hecho necesitaba algunos ajustes más. Donde los unicornios estaban ocupados ayudando con la construcción de un edificio para albergar granos, se había dejado a los ponis de la tierra recoger algunas rocas más para apuntalar una pared que desviaba el agua hacia lo que sería el primer campo de cultivo. Henry rodó lo que tenía que ser el 20º tal roca hasta la pared. Ahora ya estaba jadeando ligeramente y realmente quería un baño. Como si sintiera su necesidad, Harold dijo mientras se acercaba, esa debería ser la última que necesitamos por ahora. Bien, murmuró Henry cuando se dio la vuelta y se resistió a la distancia restante. Harold levantó un casco delantero y detuvo cuidadosamente la roca antes de que pudiera golpear la pared. ¿Estás bien, Henry? Henry se dio la vuelta. Abrió la boca para decir algo, miró el rostro preocupado de su padre y abortó su respuesta original. No, estoy bien. Solo necesito un descanso. Siento haberte trabajado un poco demasiado duro, dijo Harold. No, no es. Henry se apagó, luego sacudió la cabeza. No importa. Sí, estoy cansada, eso es todo. Volveré más tarde. Cosa segura. Henry se dio cuenta por el tono de voz de su padre que él no le creía. Él sabía que ella estaba escondiendo algo. Para entonces, Henry le había contado todo sobre su memoria reprimida gracias a Sunset, pero eso era todo. Cualquier otra revelación a la que hubiera acudido se había guardado para sí misma. Henry pensó brevemente en buscar a James. Incluso si no la entendía completamente o no tenía consejos, era un buen oyente. A Henry le gustaba, pero no sabía si le gustaba de la misma manera que estaba segura de que a James le gustaba. Su relación no se parecía en nada a lo que parecía desarrollarse entre Bob y Tina. El sentimiento mutuo era obvio para cualquier pony que se tomó el tiempo de mirar. Justo lo que necesitaba, más incertidumbre en su vida. En cierto modo, sintió que había revertido los roles con su hermana. A pesar de alguna introspección adicional, Laura parecía decidida a continuar en su papel de Pegaso que controla el clima, ganando un propósito donde no tenía ninguno, mientras que Henry había dejado de tener un propósito, tal como era, a no tener nada. Estar solo realmente ya no era una opción. Tenía que estar con algún pony, no tanto por instinto de la manada como para satisfacer su propio deseo de evitar aislarse de cada pony como lo había hecho como humana. Era solo una cuestión de quién. Un momento después, la decisión fue respondida por ella. Hola, Henry. Henry se volvió al oír la voz aguda y burbujeante. Una yegua pony de tierra muy rosada con el pelo bastante esponjoso casi literalmente saltó hacia ella, como si sus pezuñas estuvieran cargadas por un resorte. Su pelaje era tan brillante que hacía que incluso la melena rosa de Henry pareciera aburrida. Hola, dijo Henry con voz insegura. ¿Nos conocemos? No. El pony rosado gorjeó. Bueno, en realidad, dado que nos estamos reuniendo en este momento, se podría decir que nos hemos conocido. Oh, pero no una reunión como en una sala de conferencias abarrotada, solo una reunión donde nosotros, ya sabes, nos reunimos. Ella de repente se rió. Realmente amo el inglés, puedes hacer tantas cosas divertidas con las palabras. Al principio, Henry se preguntó cómo un pony podía hablar de una manera tan extraña, hasta que se dio cuenta de que tal vez era exactamente como Henry había sonado a los demás cuando se sumergió en sus fantasías y describió todo a través de esa lente. Excepto que no sé tu nombre. Oh, claro. Soy Pinkie Pie. Ese nombre parecía extrañamente apropiado en opinión de Henry. También ayudó a identificar a esta yegua de alguna manera. Eres uno de los ponis alienígenas. Pinkie sonrió. Estoy seguro. Betcha nunca pensó que los extraterrestres se verían así, ¿eh? Henry tuvo que sonreír levemente ante eso. ¿En qué puedo ayudarte? Solo quiero conocer a todos los ponis aquí. De vuelta a casa, sé el nombre de todos en Ponyville. Henry parpadeó. ¿Ponyville? ¿En serio, ese es el nombre de tu ciudad natal? ¿Sí?
dijo Pinky. Henry tuvo que recordar ir a hablar con Laura más tarde y hacerle saber qué nombre no sugerir para el acuerdo. Bueno, ahora es mi hogar, no donde crecí, agregó Pinky. Sí, sé cómo va eso, dijo Henry. Nací en Grand Junction. ¿En serio? ¿Qué tipo de cruce tienen allí y por qué es tan grandioso? Debe ser genial volver a visitarlo y verlo. Henry apenas logró no reírse. No, la ciudad se llama así por otras razones que no recuerdo en este momento. Lo siento. Pinky agitó un casco. Está bien. Pero vuelves de visita a veces. Sé que me gusta volver a la granja familiar de rocas para ver a mis padres y hermanas de vez en cuando. Henry estaba a punto de responder la pregunta inicial cuando su mente captó la palabra inesperada. ¿Dijiste granja de rocas? Sí, dijo Pinky. Mi familia ha sido granjera de rocas por generaciones. Mi hermana Maud está a punto de graduarse con su doctorate, y luego toda su vida será sobre rocas. Hizo una pausa y pareció pensativa. Bueno, en realidad, toda su vida ya fue sobre rocas, pero ahora será oficial. Henry permaneció en una abyecta confusión, y no solo por el enrevesado patrón de discurso de Pinky. Miró la cutie mark de Pinky. Globos entonces, ¿eres un granjero de rocas? Henry preguntó tentativamente. Para nada, ya no, dijo Pinky. Solía ser, pero eso se detuvo después de que obtuve mi cutie mark. ¿Qué pasa con la agricultura? No, nada de eso, nunca. Pero, Pinky se rió. De hecho, sucedió algo realmente divertido. Bueno, es divertido ahora, pero no tanto en ese momento, donde Dwight accidentalmente intercambió nuestras cutie marks, y obtuve Applejack, y, chico, no pude resistir un manzano por amor ni dinero. Espera, suplicó Henry. Retrocede un segundo. ¿Eres un pony terrestre en casa y no cultivas cultivos? No, no lo hago, dijo Pinky. ¿Y adivina qué, Henry? ¿Qué? Vamos, adivina. Henry logró reprimir un suspiro. Está bien, veo a dónde va esto. Me estás diciendo que tampoco tengo que cultivar. Pinky levantó las patas delanteras. Yay, lo entendiste. Mira, le dije a Dwight que hablar con todos ustedes no sería difícil. Pero esto es diferente, protestó Henry. Tengo que. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a poner en marcha el acuerdo si no lo hago? Cuando salí de la granja, mis hermanas simplemente se hicieron cargo de mí, dijo Pinky. Y mis padres hacen lo suficiente para contratar ayuda adicional cuando la necesitan. Henry suspiró exasperada. No lo entiendes. Ya no puedo hacerlo todo sobre mí. ¿Por qué no? No creo que tengas idea de cuánto molestaba a la gente cuando lo único que me importaba eran mis propias necesidades. ¿Pero te gusta lo que estás haciendo? Henry reprimió su respuesta inicial y dijo en cambio, realmente no importa. Por supuesto que importa, Henry, dijo Pinky. ¿Sabes por qué dejé la granja de rocas? Ya me lo dijiste. Obtuviste tu cutie mark, y no tenía nada que ver con las rocas. Bueno, más o menos, dijo Pinky. Sí, es lo que me convenció de que mi futuro estaba en otro lugar, pero ¿sabes qué? Odiaba el cultivo de rocas. Henry inclinó la cabeza. ¿Lo hiciste? Sí. Y yo incluso fui bueno en eso. Fui la única a la que mi hermana Limestone nunca gritó. Ella es, la mandona de la familia, ya ves. Henry vaciló, luego miró a los demás. ¿No te gusta la agricultura, verdad? Pinky preguntó con una voz más seria. Henry se había quedado sin resolución. Se volvió hacia Pinky y dijo, no, lo odio. Es solo una tarea para mí. Puedo hacer todas estas cosas como hacer crecer las plantas, pero no quiero. Entiendo que tal vez el acuerdo aquí necesita todos los ponis que puedan obtener por ahora, pero eso no será para siempre, dijo Pinky. Puedes hacer lo que quieras. Eso es todo, no sé lo que quiero. Pinky sonrió. Yo tampoco. Solo sabía que quería hacer algo más que el cultivo de rocas. No fue hasta más tarde que descubrí lo que realmente quería. Henry miró sus ancas vacías. Y no tienes que esperar hasta que obtengas una cutie mark para hacer otra cosa, dijo Pinky.
No obtuve mi QTE Mark hasta que hice algo que era totalmente diferente de la agricultura de rocas. Encontré lo que quería hacer primero y luego lo hice. Henry todavía podía recordar algunas de esas conversaciones con Laura cuando todo comenzó a suceder. Había exasperado a su hermana sin saber exactamente cómo. Se suponía que todo giraba en torno a Henry y sus deseos, por lo que, naturalmente, tenía poca comprensión de lo que estaba haciendo. Intentar culpar a Sunset solo fue tan lejos. Simplemente no quiero parecer egoísta, dijo Henry en voz baja. Pero no lo eres, dijo Pinkie. Henry, incluso después de saber que iba a salir de la granja, seguía ayudando. Estás haciendo lo mismo. A veces tenemos que hacer lo que no queremos por un tiempo hasta que descubramos qué hacemos. Querer. Pero querer saber lo que realmente queremos no es ser egoísta. No me gusta lo que estamos haciendo en este momento, pero saber que tiene que hacerse por ahora tampoco es ser egoísta. Henry miró hacia su padre, que le estaba mostrando a otros ponis terrestres los puntos más finos de organizar el suelo adecuadamente cuando lo siembra. Desde que se había transformado por completo, se había mantenido entusiasmado con la idea de volver a la agricultura. ¿Qué hay de tu familia? ¿Qué hay de ellos? Pinkie preguntó. Henry miró hacia Pinkie. ¿Cómo reaccionaron cuando les dijiste? Estaban tristes de verme ir, dijo Pinkie. Pero entendieron. De hecho, ¿sabes lo que me dijo mi padre? Dijo que deseaba que le hubiera contado antes cómo me sentía sobre el cultivo de rocas. ¿Él hizo? Pinkie sonrió vagamente. Creo que él ya sabía que algo me pasaba. Los padres son así, ¿sabes? No importa de qué mundo vengan. Ella se rió. Creo que ayudó que le dije después de que acabara de disfrutar de la primera fiesta real en su vida. Henry no había querido admitir su mayor temor, que decepcionaría a su padre o que de alguna manera causaría una grieta entre ellos. No quería dañar la relación que tenían ahora, algo que había deseado durante tanto tiempo. El hecho de que se hubiera construido originalmente a partir de su necesidad de fantasía inducida por Sunset ni siquiera le importaba. Ella trató de decirse a sí misma que Harold sería el último en molestarse con ella teniendo en cuenta cómo tenía una situación similar con su propio padre, pero eso fue más convincente cuando Henry pensó que la agricultura había sido el tema central. Y sin embargo, su padre sabía que algo estaba pasando. Henry no podía ocultárselo para siempre. Henry respiró hondo. Bien, entonces, ¿qué tal esto? ¿Qué pasa si lo que quiero resulta ser, bueno, ya no ser un pony? Es un poco difícil para mí responder eso, dijo Pinkie. Desde que he sido un pony toda mi vida, y no te ves diferente de los de casa. Pero, de nuevo, las cosas son diferentes aquí. Hay cosas que pueden pasar aquí que no pueden volver a casa. Entonces, realmente, cualquier cosa que puedas hacer aquí es un juego justo. Henry asintió lentamente. No tenía idea de si alguna vez iría por esa ruta, ya que todavía se sentía natural estar en forma de pony a pesar de sus recientes revelaciones sobre cómo llegó allí. Simplemente quería que abrieran sus opciones. Si les sirve de algo, no creo que tengan que ir tan lejos como para decirles que tal vez quieran volver a ser humanos, dijo Pinkie. Pero creo que necesitas decirles a tus padres cómo te sientes acerca de la agricultura. Ellos lo entenderán. Henry no estaba preocupada por su madre, no después de que Sarah había recibido su QTE Mark. Henry casi la envidiaba de alguna manera. Me preocupa más mi padre, pero sí, creo que tienes razón. Pinkie sonrió y jaló a Henry en un breve abrazo. Me alegro de haber ayudado. Oye, ¿sabes? Mi amigo Daisy estaba hablando de querer entrenar a Pegasus aquí, y Applejack estaba hablando de querer dar algunos consejos a los granjeros de ponis terrestres. Tal vez pueda hacer algo por los ponis que todavía no sé qué quieren hacer. Sin embargo, hay algo que no entiendo, dijo Henry. Dijiste que habías probado la agricultura pero que no podías hacerlo. Aún no tienes las habilidades básicas aunque no las uses. Pinkie se rió. Henry, descubrí que tengo magia propia. Solo porque la vida te da algo no significa que no puedas cambiarla. Tal vez seas como yo y descubras magia que es única para ti. Ella sonrió. O tal vez volverás a ser humano y diseñarás el próximo gran dispositivo tecnológico o algo así.
¿Quién sabe? Henry sonrió. Por primera vez en los últimos días, el futuro no le parecía tan desalentador. Gracias por hablar conmigo, Pinky. Realmente ayudaste. A pesar de trabajar duro en cualquier tarea que le dio el personal del hospital, Eileen sintió una punzada de culpa. Aquí estaba disfrutando de los beneficios de la electricidad, cortesía de los generadores de respaldo del hospital, donde muchos en varios estados estaban sin electricidad. Si se hubiera quedado en Denver, estaría en la oscuridad y probablemente con una nevera llena de comida en mal estado. Por otra parte, si nunca hubiera venido a las Hipines, probablemente estaría en camino de convertirse en un pony y simplemente ya no le importaría el apartamento. Por lo poco que podía deducir de los informes de noticias en los televisores que el personal mantenía en muchas áreas, Denver tenía más ponis que humanos ahora. Circulaba el rumor de que alrededor de media docena de políticos de Colorado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y uno en el Senado también eran ponis. Al igual que el resto del personal, ella había sido advertida sobre la ola de magia que se avecinaba, y muchos de ellos se apiñaron en torno a los televisores para ver qué pasaban. Eileen hubiera preferido cumplir con sus deberes para distraerse, pero algunos miembros del personal habían insistido en que se tomara un descanso. Aparentemente, más personas en el hospital de las que se había dado cuenta apreciaban su voluntariado para ayudar. Habían perdido mucho más personal del que habían dejado. Iba y venía tan rápido que Eileen habría dudado de que realmente hubiera sucedido si no hubiera sido por la pequeña ovación de los otros miembros del personal. Era poco más que un muro de luz que atravesaba el edificio como si no tuviera sustancia. Eileen no sintió nada cuando la atravesó. ¿Cómo demonios sabemos si funcionó? Eileen dijo después de que la alegría inicial se calmó. Sandra hizo que algunos pacientes se mudaran aquí y mostraran los primeros síntomas de AIDS pronto, dijo Kevin. Eileen lo sabía. Una de sus tareas era cambiar la ropa de cama de esos pacientes. En algunos casos, todavía tenían algunos síntomas persistentes de la gripe, y le preocupaba volver a tenerla a pesar de las garantías de que ahora debería ser inmune a esa cepa. Nos dieron piedras preciosas que podemos tener cerca de ellos, y nos dirían si el hechizo de transformación original hubiera sido neutralizado, continuó. Esas pruebas se están haciendo mientras hablamos. Eileen todavía estaba bastante asombrada de cómo aceptar a estas personas de lo que para ella todavía parecía mucho aceite de serpiente. Todavía se miraba a sí misma en los espejos por cualquier señal de que su cabello comenzara a cambiar de color. Hasta ahora, el mismo humano al que se había acostumbrado, a veces harta de ver, durante tantos años seguía mirándola. Por otra parte, supuso que la desesperación le hace mucho a la gente. Ciertamente, ese era el estado de ánimo de los periodistas, cuyos números habían disminuido a medida que la gripe se extendía como un incendio forestal. Le dijeron que si bien este contraataque detendría las nuevas transformaciones, no detendría la gripe, por lo que simplemente tenía que quemarse. Lo que realmente llevó a casa al punto de cuánto había afectado esto al país fueron los reporteros que lucían ojos y cabello descoloridos, y en un caso, a pesar de sus intentos de ocultarlos con un sombrero, orejas de caballo. En épocas pasadas de crisis, siempre parecía que los periodistas disfrutaban de algún tipo de inmunidad, incluso los que, en su opinión, hacían cosas estúpidas como estar al viento y llover durante un huracán. Se enteraba de algún periodista o camarógrafo ocasionalmente asesinado en el Medio Oriente, pero eso no sucedía con frecuencia. Los pensamientos de Eileen fueron retirados de sus andanzas cuando el reportero que estaba describiendo lo que estaba viendo sobre la magia fue interrumpido por el presentador de noticias. Perdón por interrumpirte, Sally, dijo el ancla mientras la cámara se acercaba a él. Pero estamos recibiendo una actualización sobre la gran falla de energía del oeste. Como mencionamos anteriormente, Brad estaba volando en helicóptero sobre una de las áreas afectadas por el apagón cuando vio un pequeño pueblo rural con la mayoría de sus luces encendidas y fue a investigar. Tenemos una transmisión en vivo de él ahora. Brad. La vista de la cámara cambió y Eileen parpadeó. Varios otros miembros del personal con ella se acercaron, probablemente tan sorprendidos y desconcertados como ella. El reportero referido como Brad no estaba en cámara.
En cambio, en la distancia, dos unicornios levitaron algo entre ellos que parecía una pieza de maquinaria cuando varios humanos los dirigieron. Uno de los humanos presentes parecía ser un sheriff del condado. Esta fue la escena hace aproximadamente media hora, dijo una voz fuera de cámara. Un grupo de ponis que afirman ser de un asentamiento cercano se presentaron con estos generadores diésel que habían poseído como humanos. Uno de ellos afirmó ser un ex ingeniero eléctrico, y les indicó a los humanos cómo conectarlos. Ahora apareció el periodista, las luces encendidas en un edificio detrás de él, unos cuantos ponis se demoraron en hablar con los humanos. El auto del sheriff estaba estacionado a un lado, y parecía haber alguien sentado en el asiento trasero. Los generadores diésel eran un rugido débil y sordo en el fondo. Esto fue, por supuesto, completamente inesperado pero muy bienvenido para los miembros de esta ciudad. Si bien fue solo un pequeño gesto, ya que todavía hay muchos millones más en la oscuridad, puede ser una especie de señal de lo que será el futuro tiene que traer. Todos hemos estado especulando sobre el cambio en el panorama social de Estados Unidos después de esto, incluso si ya no hubiera un solo Estados Unidos. Quizás esto sea alentador, incluso si casi no sucedió. Casi no sucedió. Llegó la voz del presentador de noticias. Sí, cuando los ponis llegaron por primera vez, no todos estaban dispuestos a aceptar su ayuda o incluso su presencia. La cámara se dirigió brevemente hacia el auto del sheriff antes de asentir a lo que probablemente era su camarógrafo. Pasemos ese metraje de antes. Eileen se estremeció cuando la siguiente escena los puso inmediatamente en acción. La cámara apuntó principalmente al suelo con destellos de pies corriendo. Los gritos y exclamaciones en la distancia se convirtieron en breves gritos cuando se escuchó el estallido de un rifle. La cámara finalmente se calmó, se asomó por detrás de un contenedor de basura, mientras un hombre con un mono y con un rifle comenzó a gritar: «¡Fuera de la ciudad! Nos infectarán a todos y nos convertirán en más de ustedes». Apuntó y el rifle se quebró varias veces más. La cámara giró hacia un lado para mostrar a varios ponis agachándose para protegerse. Uno era un Pegaso, pero en lugar de volar, se quedó con sus compañeros. «Solo queremos ayudar», gritó. «Te mostraré cómo puedes ayudar». El hombre comenzó mientras volvía a apuntar el rifle. «John, saca tu maldita cabeza de tu trasero», gritó otra voz, y ahora un segundo hombre se había unido al primero. «No tenemos ninguna forma de obtener más comida en este momento. ¿Quieres que se estropee lo que tenemos en nuestros refrigeradores? No vayas a decirme qué hacer. ¿Quieres que pastoreamos en los campos como ellos?» El segundo hombre decidió no continuar la discusión. Agarró la pistola del primer hombre y la levantó justo cuando se disparó otro disparo. Dos hombres más saltaron a la refriega y lo arrojaron al suelo cuando una voz femenina a un lado gritó: «No lo lastimes». La escena se cortó un momento después. Brad apareció de nuevo. «Disculpas por el lenguaje salado, no tenemos la capacidad de censurarlo adecuadamente». Los comentarios iniciales del presentador de noticias se ahogaron cuando una orden estalló en la habitación. «Tenemos buenas noticias. Esas piedras preciosas muestran que los pacientes con AIDS que trajimos están limpios». Funcionó. Ahora se escuchó un grito más fuerte que hizo casi imposible escuchar el resto del informe de noticias. «Ve a decirle al Dr. Marlowe de inmediato», dijo Kevin. «Ella querrá saber de inmediato». «Lo haré», dijo el ordenado antes de salir de la habitación. Eileen se volvió hacia Kevin y dijo con una leve sonrisa: «Entonces, el aceite de serpiente salva el día». «Aparentemente, sí», dijo Kevin con una pequeña sonrisa. Eileen señaló con el pulgar hacia el televisor. «Entonces, ¿qué pensaste de esto? Además de los caballeros con el arma, es alentador. Si bien no puedo divulgar toda la información que conozco por todo tipo de razones secretas y tontas, puedo decir que se está pensando en cómo serán las cosas cuando esto se acabó». Eileen asintió con la cabeza. «Ahora solo tengo que descubrir cómo encajo en este mundo post-apocalipsis de ponis. Dudo que pueda llamar a Denver mi hogar nunca más. Es un poco frustrante finalmente querer mejorar, pero el mundo en el que podría haber hecho eso se ha ido». Kevin se reclinó en su silla y cruzó las manos. «En cierto modo, estoy en el mismo barco.
No estoy calificado para tratar a muchos de mis antiguos pacientes. Podría seguir adelante, pero me gusta vivir en Colorado demasiado como para querer considerar mudarme. Entonces, estoy haciendo la misma pregunta. ¿Qué hacer ahora? Eileen sonrió de lado. Podrías dedicarte a la medicina veterinaria. Kevin se rió entre dientes, y Eileen se alegró de poder ver la broma por lo que era y no solo corregirla. Ella asumió que mantener la salud de los ponis mágicos probablemente era diferente del cuidado de los animales. Supongo que no soy tan viejo que no puedo aprender algo nuevo, dijo Kevin. Simplemente esperaba haber dejado atrás los agotadores días de mi residencia. Eso es todo, nada va a ser fácil ahora, dijo Eileen. Para mí, nunca lo fue. No debería haber tomado esta casi extinción de la raza humana para convencerme de eso. Siento que el mundo sufrió solo para clavar un punto en mi grueso cráneo. Lo consideraría una experiencia de aprendizaje, dijo Kevin. Todos lo estamos. Me atrevo a decir que incluso tu hijo lo está viendo de esa manera. Las cejas de Eileen se alzaron. Bob. Pensé que habría bebido del mismo ayudante de Cole que el resto de ellos. Ese había sido su miedo más preocupante, que Bob se había enamorado de esa estúpida visión de la utopía pony que sus críticos más ardientes habían promocionado como nada menos que un intento de lavado de cerebro en masa. Una de sus razones para querer ver a Bob era tratar de convencerlo de que se sacudiera. La ironía no se perdió en ella de que sería Eileen diciéndole a Bob la forma correcta de vivir su vida en lugar de lo contrario. Digamos que ha estado haciendo las preguntas correctas sobre la visión original, dijo Kevin. Eileen lanzó un suspiro de alivio y se pasó una mano por el pelo. Voy a preguntar esto nuevamente, aunque sé cuál será la respuesta. ¿Puedo ver a mi hijo? Creo que puedo arreglar eso. Eileen parpadeó. Usted puede. Suponiendo que él quiera verte, pero imagino que lo haría. Ya he comenzado el proceso. Sarah y Harold están bien con que lo veas. Eileen hizo una pausa para absorber esta nueva conmoción antes de decir finalmente. Debería haber sabido acercarte sobre esto en primer lugar. Realmente sabes cómo atravesar la mierda. Es cierto que, en lo que respecta a los poderes fácticos, puede ser un caso de pedir perdón en lugar de permiso, dijo Kevin. Pero a pesar de mis intentos de tratar de no ser el favorito entre mis pacientes, los Tanner tienen un lugar especial en mi corazón y siempre lo harán. Sí, tengo que admitir que, por mucho que me enfrenté con Harry, Sarah eligió uno bueno. Si mi ex hubiera sido la mitad del hombre que él, tal vez podría haber criado a Bob correctamente. Eileen puso los ojos en blanco. Ahí voy otra vez, culpando mis problemas a los demás. Mientras que tuve el problema opuesto, donde pasé demasiado tiempo culpándome de la muerte de mi esposa. Ambos ya hemos aprendido algo de todo esto. Eileen sonrió. Sarah también eligió a un maldito buen doctor. Kevin sonrió. Gracias, lo aprecio. Y como cualquier buen médico, ofreceré un último consejo. Y eso es... pierde los cigarrillos. No te harán ningún bien. Eileen resopló y se echó a reír. Sí, sabía que ibas a decir eso. Bob hizo una pausa cuando vio a su madre justo antes de que hubiera salido del camino que atravesaba los árboles. Parecía una eternidad cuando la había visto por última vez a pesar de que solo habían pasado unos días, y parecía que el abismo que había existido entre ellos solo se había ampliado en el ínterin. Observó a Eileen mirar alrededor, luciendo insegura. Metió la mano en el bolsillo y sacó un paquete de cigarrillos, frunció el ceño, luego los empujó hacia atrás y cruzó los brazos. Al principio, Bob se alegró de que nadie hubiera insistido en que lo acompañaran. Técnicamente, donde estaba Eileen estaba dentro de los límites del asentamiento, y se permitió a los ponis vagar dentro de esas fronteras tanto como quisieran. Eileen estaba en un área donde él y Kelly habían encontrado algunas rocas más grandes para traer de vuelta. Bob captó el movimiento a un lado. Un agente del servicio secreto deambulaba por la frontera. Podía esperar que el hombre estuviera fuera del alcance del oído, pero no apostaría por ello. Cuando se dio cuenta de que esperar no iba a hacer esto más fácil, dio un paso adelante. Sus caídas de pezuñas deben haber llamado la atención de Eileen, cuando ella giró la cabeza hacia Bob.
Sus ojos se abrieron y su boca se abrió por un momento antes de pensarlo mejor y volver a cerrarla. Se obligó a adoptar una expresión menos sorprendida y solo tuvo éxito en parte. «Bob», finalmente dijo con voz tentativa. Bob trotó hacia ella y se sentó, estirando ligeramente el cuello para mirarla. «Hola mamá». Eileen hizo una pausa, como si simplemente no esperara que la voz de su hijo viniera de este pequeño unicornio verde. Finalmente dijo: supongo que no esperaba que fueras tan pequeño. Los ponis aparentemente tienen diferentes proporciones de tamaño que los humanos con respecto a la edad, explicó Bob. Según mi observación, parece ser que los ponis se mantienen más pequeños hasta llegar a la adolescencia y luego tienen un crecimiento acelerado. Simplemente estoy un poco por debajo de ese umbral mientras Laura acaba de superarlo. Los labios de Eileen se convirtieron en una sonrisa nerviosa. Bueno, ciertamente suenas como mi hijo. Me alegro de que esto no te haya quitado la ciencia nerd. Bob encontró esa declaración reconfortante. Quería pensar en algo más significativo que sus recuerdos de cuando era humano. El viejo él todavía estaba allí, solo con nuevas características. O al menos ese era su objetivo, separar lo que le habían hecho para poder mirarlos de manera más objetiva y decidir por sí mismo lo que quería. La mirada de Eileen se dirigió al cuerno de su hijo. Ella lo señaló. Entonces, ¿funciona esa cosa? Bob miró a su alrededor y encontró una pequeña rama en el suelo cerca. Su cuerno brilló, y levitó la rama delante de él, dándole la vuelta varias veces. Muy bien, en realidad, dijo antes de volver a colocarlo. Todos los unicornios parecían haber sido cableados para este hechizo básico. Eileen se rió entre dientes. ¿Hechizo? ¿Entonces vas a tratar de ser un gran mago ahora además de un científico? En realidad no sé qué voy a hacer todavía, dijo Bob. Eileen lo consideró. Bueno, en cierto modo, eso es bastante bueno. Me preocupaba que tuvieras la misma cosa de comunas de ponis como las demás. Siento que necesito ayudarlos, pero me gustaría pensar que es porque quiero y no porque alguna visión me lo dijo. Bob, a riesgo de sonar como un disco rayado, todo lo que siempre he querido es que seas feliz. ¿Puedes decir eso al menos? Bob dudó. En realidad no estoy seguro. ¿Qué quieres decir? Bob deseaba poder ponerlo en palabras que Eileen pudiera entender. Si bien no era una tonta, tampoco era la persona más intelectual del mundo. Tenía que poner las cosas en términos más básicos para que ella entendiera, pero muchos aspectos de su introspección eran demasiado complejos para eso. Al menos puedo decir que me siento cómodo en este cuerpo, pero, de nuevo, esa es una parte inherente del hechizo que me hizo sentir así en primer lugar. Sí, pero si he aprendido algo en los últimos días, es esto. Estar cómodo en tu cuerpo no significa que te sientas cómodo contigo mismo. Bob parpadeó. No había esperado en absoluto que su madre llegara a esa conclusión. Eileen sonrió levemente. Aunque eres un pony, puedo decir que te sorprendí. No lo dije en el mal sentido, mamá. Eileen agitó una mano. No te preocupes por eso. He estado descubriendo cosas sobre mí que primero Sarah y luego trataste de decirme. Creo que finalmente podría estar a punto de hacer algo útil con mi vida. Bob esbozó una pequeña sonrisa, aunque podía escuchar el tono de dolor en la voz de su madre. Cualquier revelación que había recibido, la había afectado en un nivel profundo. Me alegra escuchar eso. No es como, quiero decir, siempre fue difícil para nosotros conectarnos, pero ahora, sí, lo sé. Eres un pony y todavía soy un humano. No me refiero a eso. Eileen vaciló. ¿No lo haces? Todavía soy tu hijo, dijo Bob con voz seria. Mi cambio de especie no cambia eso. Lo que quise decir fue, es un poco difícil de explicar, he pasado por algo profundo. Me ha hecho cuestionar exactamente qué significa ser inteligente, y mucho menos ser humano o pony. Me ha cambiado de una manera que no creo que Sunset haya querido. Tan profundo como lo que has pasado, no es lo mismo. Eileen guardó silencio por un largo momento. No pretendo entender eso, Bob. Siempre hablaste un poco por encima de mí. Lo siento. No lo hagas. Nunca te disculpes por ser inteligente, y nunca sientas que necesitas humillarte por los demás. Bob sonrió lentamente.
Mira, eso es lo que tenía miedo, dijo Eileen, su voz ligeramente ahogada. Tenía miedo de que todo esto te quitara eso. Tal vez estoy malinterpretando algunas de las cosas que he visto en las noticias, o tal vez solo están diciendo rumores y comprando la idea del lavado de cerebro en masa, pero eso no es lo que quería para ti. Mamá, ¿podrías venir aquí por un momento? Eileen dio un paso hacia él y se agachó. ¿Por qué? ¿Hay algo? Bob la rodeó con las patas delanteras y la abrazó. Hay otra cosa que no ha cambiado. Te amo. Eileen intentó responder, pero todo lo que salió fue otro ruido ahogado. Finalmente envolvió sus brazos alrededor de Bob y le devolvió el abrazo, su próximo aliento atrapándose como un sollozo suave. Los ojos de Bob se llenaron de lágrimas y los cerró con fuerza hasta que desapareció la necesidad de llorar. Se dio cuenta de que esto era agridulce. Él y su madre iban a ir por caminos separados por un tiempo. Bob tenía más introspección y autodescubrimiento, su madre tenía su propia superación personal para trabajar. Ahora estaban en mundos diferentes, y hasta que se construyera un puente entre ellos, era mejor que se concentraran en lo que les importaba a cada uno. Bob retrocedió y le dedicó una sonrisa trémula, con los ojos todavía brillantes. Oye, al menos me dicen que no vuelo a caballo. Eileen se rió débilmente. No, no lo haces. Levantó una mano y apartó algunos mechones de su melena de su cara. Y tu piel y tu cabello se sienten como si hubieras usado 100 galones de acondicionador. Me dijeron que el cabello de pony es naturalmente más suave que la mayoría del cabello equino terrestre. Supongo que va con el aspecto colorido. Tengo que preguntarte esto, Bob, dijo Eileen. ¿Alguna vez considerarías volver a ser humano si se dan cuenta de cómo? Honestamente, aún no lo sé, dijo Bob. Estoy tratando de trabajar exactamente en lo que me define aparte de mi cuerpo. Sé que Henry podría considerarlo. ¿Qué hay de Sarah Jarry? Sarah tiene una cutie mark, dijo Bob en voz baja. ¿Cómo? Esa marca que tienen algunos ponis en sus ancas. Creo que hace que la transformación sea permanente. Laura también tiene una. Quizás sea mejor que renuncie mientras estoy adelante, dijo Eileen. Ella le dio otro abrazo a Bob. Y yo también te amo, y siempre lo haré, pase lo que pase. Bob le devolvió el abrazo, sintiéndose menos triste por eso ahora. Tal vez no se volverían a ver por un tiempo, pero no será para siempre. En ese tiempo, esperaba tener su propia cabeza resuelta. De lo contrario, al menos esperaba tener algunas historias interesantes que contar.